Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Nubes de agua en Marte. Hablamos con Daniel Toledo. Aunque Marte es conocido por su superficie desértica y árida, su atmósfera alberga fenómenos sorprendentes, como por ejemplo la formación de nubes. Estas nubes son similares a los cirros terrestres, tienen una textura tenue y un brillo característico al reflejar la luz solar, incluso llegan a generar fenómenos de halo. El estudio de las nubes marcianas, gracias a misiones como el rover Perseverance y su instrumento MEDA, ha revelado datos inesperados. Uno de los hallazgos más destacados es la variación de la abundancia de hielo de agua en la mesosfera marciana durante el solsticio de verano, a altitudes superiores a los 35 o 40 kilómetros. Esas variaciones están asociadas con el calentamiento de la atmósfera durante el periodo estival. Hoy exploramos esos fascinantes descubrimientos con Daniel Toledo, investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y miembro científico de la misión Mars 2020. Hablamos con Daniel Toledo Carrasco. Es investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Ha publicado recientemente un artículo muy interesante que habla del agua en Marte, pero el agua actual, es decir, los movimientos del agua y sobre todo cómo se comporta en la alta atmósfera marciana en un momento determinado del año. Pero bueno, vamos a hablar del agua en general. Un saludo, muchísimas gracias, Daniel, por participar en Hablando con Científicos. Pues un saludo y bueno, muchas gracias por la invitación y un placer de participar. Muy bien, vamos a hablar de agua en Marte, ya lo hemos dicho, pero el agua en Marte pues tiene, digamos, mucho que contar, porque si partimos de lo más antiguo, Marte era, según las huellas que han dejado, un planeta en el que abundaba el agua, ¿no? Sí, en efecto, a partir de las propias observaciones de la geología del planeta, de la superficie, pues hay claras evidencias que en el pasado Marte albergó mucho agua. A nivel de, por ejemplo, igual por la Tierra, pues un planeta parecido a la Tierra. Es cierto que todavía hay muchas cuestiones abiertas acerca de si las temperaturas serán lo suficientemente altas como para tener agua líquida sobre la superficie durante largos periodos de tiempo, pero sí que hay indicios geológicos que indican que había agua líquida abundante sobre la superficie. Sí, porque ahí se observan lechos secos de antiguos ríos, por lo menos supuestamente ríos que los había producido el agua. Sí, eso es. Y luego, yo no soy geólogo, pero sí, por ejemplo, eso es una de las evidencias, y luego también otras de ellas es que muchas de las composiciones de determinadas de la superficie requiere presencia de agua líquida. También el desgaste la superficie que ha tenido pues es más consistente con agua líquida que con hielo. Entonces, por así decirlo, la geología dice que hubo agua líquida y durante un tiempo largo, pero sí es cierto que todavía hay una cuestión abierta acerca de cómo la atmósfera de Marte, al estar más alejada del Sol, pudo tener una temperatura lo suficientemente alta como para albergar agua líquida sobre su superficie. Bueno, eso era antiguamente. Ahora no hay agua líquida en la superficie, que por lo menos que se haya encontrado, y parece que las condiciones no lo permitirían en todo caso, las condiciones de presión y temperatura. Así que la pregunta del millón es ¿dónde ha ido a parar todo ese agua, no? Sí, ahora mismo básicamente el agua en Marte es un componente pequeño. Básicamente es una atmósfera que está compuesta básicamente por CO2 en su mayoría. El agua en Marte actualmente, en las observaciones que tenemos, está en estado gaseoso o en hielo, bien en nubes, la propia atmósfera, cuando condensa se forman unas nubes y pasa directamente de estado gaseoso a hielo,
o sobre la superficie en las polar caps. En las zonas polares, durante los inviernos se produce la propia condensación del agua, entonces junto al CO2 se producen esas estructuras de hielo en esas latitudes altas. ¿Qué ocurre con Marte? Marte ha ido progresivamente a lo largo de los años perdiendo su agua. Antiguamente había más concentración de agua, había mucho más, las concentraciones eran mucho mayores con respecto a ahora. Y básicamente lo que ha pasado es que el planeta, al ser más pequeño que la Tierra, se ha ido enfriando. El ratio con el que se ha ido enfriando es mucho más rápido que el de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando el planeta se enfría, al final ese campo magnético interno, que al fin y al cabo el que tenemos aquí en la Tierra y que nos protege ante partículas energéticas, cósmicas, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que todas esas partículas, al no estar desviadas por el campo magnético, lo que hacen es interaccionar directamente con los elementos de la atmósfera. Inicialmente se pensaba que el mecanismo por el cual se producía esa pérdida de agua de Marte era debido a una fotodisociación del agua en la baja atmósfera. Se genera a través de esa fotodisociación un determinado número de reacciones que producen hidrógeno molecular, H2. Ese H2 en la baja atmósfera luego posteriormente es transportado a la alta atmósfera por difusión o por mezcla y ya en la alta atmósfera se produce su fotodisociación en lo que llamamos el hidrógeno atómico. Ese hidrógeno atómico, cuando llega a la exosfera, llega en la zona de la distribución de velocidades de Boltzmann. En la zona extrema de las colas tienes partículas, tienes algunos de esos átomos que pasan en las velocidades de escape. Claro, estamos hablando ya de una zona donde ya no existe prácticamente colisiones entre átomos. La atmósfera es muy baja. Entonces, claro, ahí pues tienes esa pérdida de átomos de hidrógeno. El problema está en que ese tipo de proceso es muy lento. Ese proceso en el cual, o sea, el proceso en el cual pasamos de moléculas de agua a, a formar hidrógeno molecular y luego el transporte a la alta atmósfera es bastante lento y realmente no es consistente con las tasas de pérdida de agua que se han visto en el planeta. O sea que si yo me he enterado bien, ahí tenemos agua, el agua es una molécula, es H2O, es decir, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, cercano a la superficie está formando esas moléculas de agua, pero cuando se eleva, como efecto, digamos, de esa radiación que recibe, debido a que no tiene ese campo magnético y no está protegida la atmósfera, se separan los átomos, ¿no? Se separa por un lado el oxígeno y por otro lado el hidrógeno, y el hidrógeno es más fácil que se escape, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el proceso es antes del transporte vertical. Primero se produce la fotodisociación en la baja atmósfera del agua. O sea que ahí es donde se separa el oxígeno y el hidrógeno. Se rompe la molécula. Eso es. Y se forma el hidrógeno molecular, el H2. Ese H2 ya luego es transportado por difusión o por transporte vertical a la alta atmósfera. Ahí se produce ya la disociación en hidrógeno atómico y ese hidrógeno atómico es el que es el propenso a escapar ya. Un determinado porcentaje de ellos, de esos átomos, ya escapan. Se forma una corona en Marte, que de hecho se observa, que es una concentración de átomos de hidrógeno, y un porcentaje de esos, pues los que poco a poco lentamente se van escapando. O sea que el hidrógeno, al ser mucho más liviano que el oxígeno, ¿no? Porque es menos pesado, tiene más facilidad para elevarse y por lo tanto escapar, mientras que el oxígeno quedaría más cercano a la superficie, ¿no? Eso significa que debería haber a lo mejor más oxígeno en la atmósfera de Marte, ¿no? Luego existe otro proceso de pérdida de oxígeno, pero mayoritariamente es el hidrógeno el que tiene mayor ratio de escape, por así decirlo. Por ejemplo, también tienes el deuterio, pero el régimen el escape que tienes de hidrógeno con respecto al deuterio es diferente por la propia masa del átomo. Bueno, el deuterio es hidrógeno también, lo que pasa es que es más pesado, ¿no? Eso es. Entonces, al final, el peso que tiene el propio átomo pues condiciona cuánto es su escape. Entonces, el hidrógeno, al ser más ligero, tiene una tasa de escape mayor. Entonces, ese se suponía que ese era el método que dominaba en Marte a la hora del escape de hidrógeno, ¿no? Que al fin y al cabo es que se interrelaciona luego con el agua. Lo que ocurre es que es muy lento. Realmente a través de los ratios que hay entre deuterio y hidrógeno, que tenemos actualmente, que los hemos medido con los iniciales que existían, que eso se puede hacer una estimación a través de los meteoritos que han llegado a la Tierra de Marte, que a partir de ahí podemos ver cuáles eran esos ratios originales, pues ha visto que realmente ha habido una pérdida más rápida.
Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde entra mi artículo que he publicado en este tipo de procesos en los cuales, ¿qué ocurre? En Marte puedes tener una inyección de polvo en la atmósfera, entonces esa inyección de polvo lo que hace es un aumento de temperaturas. Ese aumento de temperatura se debe a que el polvo absorbe mejor la radiación solar y se calienta, ¿no? Eso es. O sea, el polvo es un absorbente de la radiación solar. Entonces, si tú en una determinada, y sobre todo en una atmósfera como la de Marte, que es muy tenue, la presión es casi 1000 veces menor que la de la Tierra. Claro, el polvo domina mucho más la dinámica de la atmósfera que la que podemos tener aquí en la Tierra, donde tenemos una presión ya mucho más grande. Los gases aquí juegan un papel más importante que en Marte, que en la atmósfera de Marte. O sea que eso es casi equivalente a lo que ocurre aquí con el polvo sahariano, ¿no? Cuando viene del Sahara, que evidentemente están asociados también a altas temperaturas. Uh-huh. Sí, pues en Marte el efecto es más grande todavía, porque claro, al final cuando tienes una atmósfera con presión tan baja, el impacto que tiene, la inercia de la propia atmósfera es menor que la que puede tener aquí, que la que tiene aquí en Tierra. Entonces, claro, tú imagina que tienes un pedazo de masa, una tormenta de polvo gigante que te empiezas a absorber en toda la atmósfera y entonces, claro, las temperaturas te las empiezan a subir en esa zona concreta donde está el polvo y entonces, claro, eso te genera pues, muchos fenómenos diferentes, ¿no? Y uno de ellos relacionados con el tema del agua. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tú cuando tienes al final la formación de nubes, las nubes en sí, es un mecanismo para limitar la cantidad de agua que puede ser transportada a las capas altas de la atmósfera. Por ejemplo, aquí en la Tierra, las nubes más altas son los cirros. Entonces, por así decirlo, la saturación del propio agua lo que establece es la concentración máxima de vapor de agua que puede ser transportada por encima de esa capa, porque todo aquello que supere esa concentración va a condensar y luego va a precipitar. Ah, claro, o sea que la cantidad de vapor de agua que puede existir en el aire depende mucho de la temperatura, ¿no? Por eso aquí en la Tierra, por ejemplo, las nubes se forman a una determinada altitud, no se forman en todo lo que es la vertical sobre nosotros. Eso. Y es porque en esa altitud la temperatura es más baja y entonces soportan menos vapor de agua y ese vapor se tiene que condensar. Eso es. Y ahí juegan un papel importante esas partículas de polvo, ¿no? Claro, al final, ¿qué ocurre? Nosotros, si tenemos un gas, cuando aumentamos la temperatura, lo que estamos haciendo es aumentar la presión o la concentración de gas que necesitamos para que condense. Uh-huh. Entonces, si tenemos en una determinada región de la atmósfera una inyección de polvo que lo que nos hace es aumentar la temperatura, lo que está haciendo es abriéndonos esa válvula que regula la cantidad de vapor de agua que puede ser transportada arriba. Claro, puede almacenar muchísima más agua. Eso digamos. es. Entonces, al final, como que las nubes no están condicionando, están como abriendo toda la llave para que se te trasvase todo ese agua. Entonces, de artículos anteriores se habían visto que fenómenos de intrusiones de polvo en alta altura se habían observado también aumentos de las tasas de pérdidas de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que está pasando es que tenemos una inyección de polvo, un aumento de temperaturas, más vapor de agua puede ser transportado a la alta atmósfera, partículas energéticas interaccionan, fotolizan ese agua que se fotodisocia en hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos haciendo, es un mecanismo muchísimo más eficiente para la pérdida de agua del planeta. Entonces, realmente ese mecanismo, y no el anterior, es el que se ha demostrado en los últimos 10 años, el que es el gran motivo por el cual Marte está perdiendo agua. Aparte del, por supuesto, el campo magnético que no existe, que no está haciendo como una barrera protectora de esas moléculas de agua. Y ese agua se supone que parte de la superficie, que en la superficie habrá muy poca, pero sobre todo de los polos, ¿no? Del agua almacenada en los polos. En Marte hay dos estaciones críticas, o bien diferenciadas, que es la estación de las nubes y la estación de polvo. La estación, básicamente, en torno a la órbita de Marte, la mitad de la órbita está la época de las nubes y la otra mitad de la época de las tormentas de polvo, donde hay mayores concentraciones. Entonces, la época de las nubes básicamente es durante el afelio, donde estamos a máxima distancia entre el Sol. Lo que ocurre es que en las polar caps, donde tenemos todas esas capas de hielo, de CO2 helado y de agua, cuando empieza a comenzar la primavera en el polo norte, o sea, en el hemisferio norte,
esa zona empieza a recibir más energía solar, se produce una evaporación y entonces luego se produce un transporte por diferentes, sobre todo como tenemos aquí las células de Hadley, tenemos una circulación global que lo que hace es transportar todo ese vapor que se está generando en las zonas polares a latitudes ya el Ecuador, a latitudes medias, etcétera. Eso se debe a que el eje de Marte está inclinado como el de la Tierra, ¿no? Sí, es muy parecido al de la Tierra. O sea que lo mismo que aquí ocurre, digamos, en primavera-verano, que da más radiación solar en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿no? Y al revés en invierno. Sí, exactamente. Luego hay una simetría entre los dos polos y precisamente por la oblicuidad que tiene el planeta. Si no tuviésemos, por ejemplo, Júpiter es un planeta que no tiene prácticamente inclinación, entonces es básicamente un planeta sin estaciones. De Hay acuerdo. otros planetas, por ejemplo, como Urano, que está 90 grados inclinado y entonces tiene estaciones dramáticas. O sea, Claro, no, claro, claro, claro. O sea que allí entonces en ese periodo de verano marciano, digamos, incide más radiación sobre la capa polar del norte, sobre el polo norte marciano, y entonces favorece esa pérdida de agua, ¿no? O ese trasvase de agua a la atmósfera. es lo que hace, o sea, es comienzo de la primavera, en el Polo Norte se produce una evaporación de las zonas de las polar caps, entonces lo que se produce es una circulación de vapor de agua a zonas latitudinales. Entonces, durante ese periodo tenemos una mayor concentración de vapor de agua. Cuando tenemos eso se junta con el hecho de que llegamos a nuestro punto de máxima distancia con respecto al Sol, menores temperaturas, y lo que hablábamos antes, menores temperaturas, más facilidad para condensar. Entonces, es la época nubosa, pero cuanto menor la temperatura, pues más nubes se forman. Como decías antes, al final, la altura, cuando tienes una formación de una nube, lo que estamos teniendo es una masa de aire que empieza a ascender por diferentes motivos. Puede haber por calentamiento por contacto con la superficie, una onda gravitatoria, puede ser diferentes fenómenos. Esta capa o esta parcela empieza a ascender y empieza a sufrir un enfriamiento adiabático. Básicamente empieza a disminuir la presión, se produce un enfriamiento hasta que llega al punto de condensación. Entonces, todo ese agua, ese vapor de agua que tiene, empieza a condensar. Y entonces es lo mismo de antes. Si resulta que tenemos que la temperatura es mucho más grande en la troposfera alta, en la mesosfera, pues claro, más vapor de agua va a ser transportado arriba y viceversa. Entonces, cuanto menos temperaturas durante la época de la afelio es la época que tenemos las nubes. Entonces, y ya luego llegaríamos ya a la zona más del perihelio, cuando tenemos más cercano al Sol, y se va volviendo otra vez la circulación, pero a la inversa. Entonces se cierra el círculo del año marciano, que son 2 años terrestres. O sea que ahí hay un ciclo, que podemos decir un ciclo del agua, aunque no exista, no creo que llegue a llover nunca, ¿no? No, llegar a la Tierra bueno, puede ser que en las zonas polares, puedas llegar a tener formaciones de neblinas muy cercanas, pero lluvia como tal, agua líquida no tienes, vas a tener hielo. Nevar, pues es complicado, porque claro, tienes unas variabilidades de temperatura, pero en general no. Y las nubes se forman bastante altas. O sea, Bastante alta. Pero son nubes de hielo, de todas formas, o sea, son de de hielo, cristales de hielo, no de gotas de agua. no gotas de agua. Bien, entonces tenemos ahí en las zonas altas, digamos, una cantidad de vapor de agua y ahí es donde se produce también esa disociación y la pérdida de hidrógeno. Sí, básicamente cuando el vapor de agua es capaz de ascender aproximadamente a unos entre 60 y 80 kilómetros, en ese momento comienza un proceso en el cual se puede llegar a fotolizar y entonces se comienza la cadena para formar el hidrógeno atómico. Entonces, por así decirlo, no es un mecanismo ya que directamente pasaría ya a la exosfera y el proceso de pérdida es muchísimo más rápido. Creo que puede llegar, o sea, no en el paper lo nombro, pero creo que puede llegar hasta incluso un orden o 2 órdenes de magnitud más rápido que el mecanismo anterior que he comentado y que se pensaba originalmente que era el que existía antes. Entonces, claro, al final vemos ahí lo que es una correlación muy fuerte con lo que es la concentración de polvo en la atmósfera con las pérdidas de agua del planeta. Entonces, el propio polvo tiene un determinado ciclo durante muchos años. Es decir, hay años en Marte que tienen mucho más polvo en la atmósfera. Eso que se traduce en mayores temperaturas, es decir, mayores concentraciones de vapor de agua en capas altas, mayores fotodisociación. Es decir, todo esto
puede generar en pérdidas mucho más grandes, ¿no? Las propias variaciones de la oblicuidad del planeta, que puede producir temperaturas mayores, es decir, cuanto mayores temperaturas en general, mayores pérdidas del planeta vamos a tener. Claro, o sea que entonces el mecanismo, digamos, fundamental de la pérdida del agua desde los tiempos remotos hasta ahora viene a ser ese. Sí, básicamente ahora mismo se cree que Marte ha podido perder aproximadamente desde entre el 85 al 99% de su agua original. Muchísimo, claro. Es muchísimo. Y entonces hay una pérdida constante por lo que comentaba antes por la formación del hidrógeno molecular, que es una pérdida que hay constante, pero se necesitan episodios de pérdidas mucho más altos. Y entonces se cree que realmente esas inyecciones de polvo en la atmósfera son posiblemente el motivo principal para explicar por qué Marte ha perdido tanto agua. Ajá. Porque imagino que al principio, cuando se formaron esas formaciones geológicas que hablan de que había agua líquida en superficie, era cuando tenía ese núcleo, digamos, vivo, o sea, tenía un campo magnético el planeta y por lo tanto estaba más protegido y podía mantener con más facilidad toda la atmósfera pegada a él, ¿no? Sí, ahora mismo no tengo las cifras en el momento en el cual se produjo esa pérdida de protección del campo magnético, pero claro, estamos hablando también de un proceso que es durante muchos años. Quiero decir que a lo mejor para ser consciente, claro, al final es que cuando estamos hablando de estas escalas de tiempo, estamos hablando de miles de millones de años. Que claro, entonces dices, puede albergar, sí, y aunque tenga una pérdida, pero hasta que se vaya al 88% tiene que pasar, hay mucho tiempo, ¿no? Sí, pero es que 3.000 millones de años son mucho tiempo, ¿no? Son mucho tiempo, exactamente. Es muchísimo. Claro, es que muchas veces cuando pues, te pones a leer esos tiempos, ¿no? Te das cuenta de lo ínfimo que eres y de lo poco importante que somos, por así decirlo, ¿no? A nivel de la historia de todo, ¿no? Al final tienes una parte que se aumenta por esa parte de que no tienes ese campo protector, pero luego al final son muchísimos años también hasta el momento actual. En este trabajo que has publicado, lógicamente se utilizan datos que se recogen con ciertos instrumentos que están ahí en Marte, ¿no? Tengo entendido que está ahí el rover, el Perseverance, y también habéis utilizado datos del instrumento MEDA que tenéis allí. Cuéntanos un poco, ¿cómo se consiguen esos datos y qué instrumentos utilizáis? Sí, pues verás, el trabajo sobre todo se basa en el instrumento MEDA. MEDA es uno de los 7 instrumentos del rover Perseverance, que es de la misión de NASA de Marte 2020, y es un instrumento además que ha sido completamente desarrollado en España, en el INTA. El instrumento MEDA es una estación meteorológica que tiene diferentes sensores de temperatura, de sensores de presión, humedad relativa, radiación, de viento. Entonces, básicamente, MEDA, bueno, el rover Perseverance se realizó en Marte en 2021. Y desde entonces, una de las aportaciones fundamentales de este instrumento es que, aparte de las variables meteorológicas que mide, es que tiene unas cadencias de medidas que son extraordinarias, por así decirlo, porque dan una cobertura de medidas y de datos a lo largo del día que antes ningún instrumento en superficie lo había conseguido. Entonces, de esa forma podemos cubrir a lo largo del día pues, aproximadamente unas 7 horas de medidas y con un muestreo de un segundo por sensor. Entonces, claro, eso nos permite hacer una monitorización de datos en superficie que, claro, hemos descubierto un gran número de cosas que anteriormente no sabíamos. Entonces, en particular, en este trabajo, habíamos cubierto 2 años marcianos, bueno, 2 periodos de la temporada de nubes, ¿vale? De la que hablaba antes, alrededor del afelio, que es cuando tenemos mayor distancia al Sol. Durante esa época es muy característica porque se produce la formación de las nubes de agua. Entonces, durante este periodo, con este instrumento de MEDA, estuvimos caracterizando lo que era la formación de estas nubes durante los crepúsculos. Pues hubo un dato que nos llamó mucho la atención, fue que durante exactamente en el momento cuando el planeta se encuentra lo más alejado del Sol, se produce una caída de frecuencia de estas nubes, es decir, dejan de ser tan frecuentes. Es como por así decirlo, en todos los crepúsculos pues, observamos esta nube y en este periodo concreto de repente vemos una caída de la frecuencia de formación de estas nubes y luego de nuevo vuelve a formarse hasta que llega un punto en el cual llega ya la temporada de tormentas, que empieza a hacer más calor y las nubes ya pasan a un segundo plano.
Pero lo que nos llamó la atención fue justamente esa caída de nubes. ¿Por qué se producía en el afelio, que es durante el momento cuando hay menos temperatura? Y sobre todo tiene que favorecer más la condensación, ¿no? Que es lo que estaba ocurriendo. Claro, porque si la temperatura es más baja, eso quiere decir que el aire soporta menos vapor de agua y por lo tanto el vapor de agua sobrante se condensa y forma nubes. O sea que lo lógico era pensar que en esos momentos en los que el planeta está más alejado, que la temperatura es más baja, se van a formar más nubes. Y sin embargo, vosotros descubrís que justo en ese momento el número de nubes baja. Claro. Entonces vimos que con el nueva temporada de nubes que cubrimos en el año marciano 37, vimos que se volvió a producir esa caída. Es decir, que no había sido una cosa local de un determinado año, que bueno, al final las atmósferas son muy complejas y puede haber alguna anomalía, etcétera. Y entonces vimos que se volvía a producir una caída de esas nubes. Muy bien, Daniel, pues ahí ya está planteado el problema. Hay que buscar ahora las explicaciones. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Daniel Toledo Carrasco, investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y miembro del equipo científico de la misión Mars 2020. Muy bien, Daniel, volvemos a Marte. Vamos a continuar con lo que estabas diciendo. Decías que habíais detectado una caída en la formación de nubes de hielo de agua en la atmósfera marciana justo en el periodo estival, que es cuando el planeta está más alejado del Sol. Y claro, eso plantea una serie de preguntas y exige que se busque alguna explicación, ¿no? ¿Qué explicaciones encontráis a ese fenómeno? Bueno, con diferentes ya modelos de microfísica de nubes, de transferencia radiativa, lo que estuvimos viendo, aparte de utilizar estos datos de MEDA, utilizando también medidas de orbitadores, lo que pudimos estar viendo es que básicamente lo que estaba pasando es que en efecto durante el afelio se producía una caída de temperaturas. Esto lo sabíamos por los sensores del rover y también lo sabíamos por orbitadores. ¿Qué ocurre? Esta caída de temperaturas lo que está haciendo es que el agua condense más, pero está condensando en capas más bajas. Nosotros con las medidas que estábamos obteniendo con MEDA estábamos observando nubes por encima de los 35 kilómetros, que es básicamente alrededor del comienzo de la mesosfera. Entonces es precisamente en esa altura donde vimos que caían las nubes, pero por abajo no estaban cayendo, o sea, no había una caída de frecuencia. Entonces básicamente lo que estaba ocurriendo es lo contrario a lo que ocurre cuando lo que estaba diciendo de las tormentas de polvo. Tenemos una caída de temperaturas, entonces ¿qué ocurre? Es como que la atmósfera, el agua se comprime más a capas bajas. Estamos como estamos como cerrando esa llave de agua. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Y cuando cerramos esa nube, ese grifo de agua, lo que ocurre es que menos vapor de agua tenemos en la mesosfera. Y entonces, precisamente por eso, tenemos esa caída de frecuencia de formación de nubes mesosféricas. Y entonces todo esto fue, pues, claro, vimos ese fenómeno con MEDA, con uno de los sensores de radiación. Básicamente es un sensor que lo que hace es medir la radiación solar en diferentes longitudes de onda. Entonces, al final, cuando tenemos una nube, cuando miramos al cielo y tenemos una nube, siempre, si no es una nube negra, muy densa, normalmente duele a los ojos verla, porque al final lo que está es una superficie que está reflejando luz.
Durante los crepúsculos, cuando tenemos nubes muy altas, cuando tenemos el sol muy bajo, lo que está haciendo es reflejar esa luz y entonces a través de esa variación de la luz con el tiempo, durante ese periodo de tiempo, podemos detectar esas nubes que son muy, muy finitas, pero que están ahí. Sí, eso te iba a decir, porque al final uno cuando ve las imágenes de Marte nunca ve una nube, o sea que No, 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 tienen que ser son nubes muy, muy tenues, ¿no? son muy Que las tenues. detectáis con instrumentos, pero que no se detectarían a simple vista o muy raramente, ¿no? Sí las hay, o sea, con las cámaras podemos ver nubes y vemos nubes, de hecho, pero vemos menos de las que realmente hay. Porque luego, por ejemplo, cuando utilizas instrumentación de, por ejemplo, espectrómetros para ver eh, características de absorción de hielo, de agua, puedes ver cuánto hielo hay. Pero luego vas a una cámara y dices, bueno, pues aquí no veo la nube. Entonces, el hielo está. Lo que ocurre es que solamente en determinados momentos concretos, cuando tienes una nube que un determinado grosor concreto, con una determinada geometría de observación, puedes ver esas nubes. Pero hielo, en Marte hay muchísimo hielo en la atmósfera, muchísimo, a ver, que es un componente traza, o sea, no es como el agua de aquí, pero que está presente ahí. Sí, claro. De hecho, hace un par de años vimos con las cámaras un fenómeno que se produce en Tierra, que hemos observado en Tierra, pero que jamás se había observado en otro planeta, que es un halo. Los halos, los círculos estos que vemos alrededor del Sol, se producen cuando tenemos la condensación de agua en cristales de hielo. Si tenemos que todos esos cristales adquieren una determinada forma concreta de prisma, se produce ese efecto óptico. Es como, por ejemplo, el mismo efecto cuando tenemos el típico prisma con Newton que hace así y ves la descomposición de los colores. Tú coges la luz y empiezas a girar un prisma y llega un momento en el cual se te hace un máximo de intensidad. Entonces, ese es el efecto que se produce cuando ves un halo alrededor del Sí, Sol. siempre que vemos un halo alrededor del Sol o alrededor de la Luna, que también se dan, es porque existen, digamos, una nube de prismas de hielo que, debido a una configuración muy especial, permiten reflejar la luz de esa manera y producen esos aros. Hay un programa muy especial dedicado a la formación de halos en el podcast Ulises y la ciencia, que se llama Maravillas de luz y agua, fenómenos de halo, que podéis escuchar si queréis conocer los detalles de la formación de estos fenómenos aquí en la Tierra y, por lo que veo, también en Marte. Eso es. Observamos con una de las cámaras un halo en Marte por primera vez. Y fue la primera vez que se había captado ese tipo de caracteres. A ver, a nivel de, por ejemplo, de implicaciones en cuanto al ciclo de agua, realmente da igual que sea un halo o no, por así decirlo, la forma que adquiera. Para los que les gustan mucho las nubes y para los que les gusta mucho la microfísica, la óptica geométrica, es un evento súper especial. Pues claro, al final tienes que la naturaleza hace que se genere un prisma con un determinado tamaño concreto, porque tú puedes tener un determinado prisma, pero si el tamaño del prisma no adquiere un determinado tamaño, tú no vas a ver ese halo en el visible. Para que sea ese halo en el visible, tiene que tener un determinado tamaño. Y tiene que haber una determinada concentración también. Si hay muy pocos no se verá. O No, sea, no, claro, claro. que porque si no estaríamos viendo halos todos los días aquí en la Tierra y no los vemos, No o lo sea, hay, solo exacto. en determinadas circunstancias. Y no solamente eso, sino que además que la componente, cada uno de los cristales que forman esa nube tienen que tener esa forma. No te vale que sea un 10%, un 5%, porque claro, tú al final lo que tienes es toda la luz que te refleja esa nube es una media de todas las interacciones que tienes cada una de esas partículas con la luz. Pues claro, tienes que tener una alineación en cuanto a que todas esas partículas tienen que tener ese tamaño concreto y esa partícula forma, ¿no? Entonces fue bastante bonito verlo. Nunca se había observado antes. Las cámaras de MSL habían observado nubes, etcétera, pero jamás habían visto un halo en Marte. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo lo detectaste? Eso fue el artículo, se publicó en 2022. Creo que fueron observaciones 2021, de la primera época de nubes que cubrimos con Marte 2020. Supongo que participar en una misión de ese calibre, en un planeta que no es el nuestro, debe necesitar un montón de trabajo y un montón de personas para que todo funcione correctamente, ¿no? Yo soy miembro científico de la misión, entonces muchas veces, claro, es una misión que alberga muchísimos científicos,
cada científico tiene o grupo de científicos tiene su investigación y, por supuesto, para cada uno es la más importante de todas y no la de los demás. Y tener que trabajar en un rover con 7 instrumentos, con limitaciones de energía, de cantidad de datos a adquirir, etcétera, etcétera, coordinarte en operaciones con todos los ingenieros, con científicos, es mucho trabajo, pero bueno, al final tiene su recompensa. Y también es bonito porque al final aprendes mucho también de lo que hacen los otros, o incluso desde el punto de vista de la ingeniería, del rover, que es una auténtica bestialidad, ¿no? Lo que es todo el conjunto, ¿no? Lo que han conseguido, ¿no? Llevar hasta allí. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí que al final da sus frutos, ¿no? Todo ese trabajo. Sí, claro, al final este artículo, como los anteriores que vais publicando, es porque vais descubriendo ahí cosas utilizando esos instrumentos, ¿no? Me decías que ese instrumento MEDA, que es una estación meteorológica realmente, ¿no? O sea, que mide presión, temperatura, humedad, todos esos parámetros que se mediría aquí con una estación meteorológica normal, ¿no? Pero, claro, estamos en otro planeta, ¿no? ¿Cómo es esa atmósfera? Cuéntanos un poquito así, un poquito más de lo que vosotros vais detectando con ese instrumento. Pues a ver, lo primero en Marte es una atmósfera más sencilla que la Tierra. La Tierra tiene una atmósfera mucho más compleja, la de Marte. Marte es una atmósfera completamente dominada por el polvo. Entonces, uno de los factores muy, muy importantes que hemos cubierto con este instrumento, aparte con el tema de nubes, etcétera, es el tema de las inyecciones de polvo a la atmósfera. Actualmente no se sabe, o sea, no está bien caracterizado, comprendido, en qué porcentaje cada uno de los diferentes mecanismos que existen actuales reconocidos juegan un papel en cuanto a ese transporte de polvo en superficie a la atmósfera. Porque claro, al final, cómo se produce ese transporte es la que te va a determinar la dinámica en el resto del planeta. Entonces, por ejemplo, con estos instrumentos hemos sido capaces de medir, de hacer unas mediciones o caracterizaciones de inyecciones de polvo desde superficie, desde, por ejemplo, observando das débiles. Los das débiles son las tolvaneras, los torbellinos que se forman en la superficie, que vemos muchas veces son como especie como mini tornados, que en Marte pues son muy frecuentes y es uno de los mecanismos por los cuales se produce esa inyección de polvo también a la atmósfera. Por ejemplo, Sí, sí, porque esas tormentas de polvo pueden llegar a cubrir todo el planeta, ¿no? pues, todo el planeta entero no, pero sí determina, o sea, aunque no se extienda a todo el planeta, sí condiciona la atmósfera de todo el planeta. Uh-huh. Pero es llamativo, ¿no? Porque si dices que la atmósfera es tan tenue, quiere decir que el viento va en función también de la densidad, no solo de la velocidad de la atmósfera. Por lo tanto, la capacidad de arrastre debe ser bastante menor que aquí en la Tierra. Y sin embargo, de hecho, existen por ahí películas tomadas en Marte en las que se ven torbellinos que levantan polvo y que van recorriendo la superficie. Sí, sí, totalmente. Es que precisamente eso era una de las cuestiones abiertas acerca de mm, cómo era ese proceso de esa inyección de polvo. Porque al final el polvo estamos hablando de partículas con un grosor que no es, o sea, es considerable, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, se piensa, bueno, los das débiles es uno de los fenómenos que se produce esa inyección de polvo, pero también hay otro proceso que se ha identificado, que es el proceso de saltación. Básicamente, ¿qué ocurre? Que cuando tienes el polvo, aquí en tierra, por ejemplo, en el desierto, que empieza a generar un lifting de polvo, al final una partícula de polvo es más susceptible a ser ascendida cuanto mayor es su tamaño. Pero claro, las partículas que nosotros observamos en la atmósfera de Marte, tienen un radio medio aproximadamente entre 1,2 y 2 micrómetros. Pues las velocidades que se necesita para levantar ese tipo de partículas son muy, muy altas y no las hay tan altas como para poder ascenderlas. Ajá, velocidades de viento, ¿entiendes? Velocidades de viento. Entonces, ¿qué ocurre? El viento levanta unas partículas más grandes, pero claro, esas partículas luego precipitan, ¿no? Inmediatamente. Levantan partículas más grandes, entiendo, porque ofrecen más superficie, más resistencia al paso del viento, ¿no? O sea, es como cuando levantan aquí el viento las hojas de los árboles, ¿no? Que vuelan con mucha más facilidad que si fuera a lo mejor un granito de arena redondo, ¿no? O sea, pues, interviene ahí mucho la forma
la forma. Es como, por así decirlo, la resistencia que hace la partícula al propio viento. Entonces, claro, al final tienes una partícula muy pequeñita, al final necesitas más viento para poder extenderla. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú dices, bueno, vale, pues partículas de 20, imaginemos 20, no tengo ahora mismo el número exacto, pero para los vientos de Marte dices, pues son 20 micrómetros. Ya, pero es que 20 micrómetros, tú extiendes un metro una partícula de 20 micrómetros y eso va luego a volver a caer. Pues precisamente es ese proceso secundario el que se cree que es el que genera que esas otras partículas se levanten. Tú coges una piedra, por hacer algo muy exagerado, coges unas cuantas piedras y las tiras sobre el suelo, generan polvo. Entonces, es esa deposición de esas partículas grandes sobre la Sí, superficie las claro. que genera el ascenso de las otras pequeñas. Ah, ya. O sea que es esas partículas más pequeñas, que son las salpicaduras de las grandes, las que luego permanecen más tiempo en la atmósfera y generan esos torbellinos y esos movimientos del polvo. Y luego también existe también la posibilidad de los campos eléctricos. Al final, igualmente que se produce con las tormentas, que se produce una carga diferente entre unas partículas y otras por el tamaño de las mismas, ha habido campañas terrestres en las cuales se han demostrado que se puede llegar a generar un campo eléctrico en los procesos de iniciación de tormentas y ese campo eléctrico puede favorecer incluso más la El inyección. movimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya cuando llegas ya a determinado, empiezas a tener una determinada concentración de polvo, produces un aumento de absorción de luz solar, eso produce un aumento de temperatura y lo que produces es un aumento más de turbulencia. Y entonces llega un punto en el cual se puede llegar a desarrollar una tormenta de la que estábamos hablando. Ajá. Entonces, Qué por ejemplo, curioso. con el Muy bien. instrumento MEDA, con esta nueva misión, hemos podido hacer una caracterización muy, muy buena acerca de la inyección de polvo, que estos fenómenos, como por ejemplo das débiles o ráfagas de viento, estimaciones acerca de cuál es el budget de polvo de la atmósfera que proviene de este determinado número de fenómenos Pero al concretos. final se están midiendo cosas en otro planeta. Imagino que la calibración de los instrumentos, el asegurarse que realmente están midiendo lo que vosotros pensáis que estáis midiendo y que lo está haciendo correctamente, exigirá que se prueben primero aquí en la Tierra, ¿no? En algún lugar que por sus características tenga un ambiente, digamos, remoto, aunque sea remotamente parecido al que existe allí en Marte, ¿no? Eso es. Hace un par de años fuimos a una campaña de medidas en Botsuana con los instrumentos, precisamente para caracterizarlos a la hora de detectar este tipo de eventos. Porque claro, tú tienes un instrumento, pero las cámaras están muy bien, pero las cámaras son muchos datos, una imagen. Entonces, al final, el número de imágenes que puedes tomar por día es muy limitada, o vídeos. Un radiómetro, que te mide la cantidad de luz que te llega del sol, medimos en frecuencias de un segundo, pero claro, es como si tienes un píxel solo, no estás viendo una imagen, un contexto. Entonces, muchas veces realizar campañas de campo en el cual poder identificar fenómenos que estamos viendo aquí en Tierra y vemos el impacto que tiene el instrumento y luego hacer comparaciones con lo que estamos viendo en Marte, nos ayuda mucho a interpretar esos resultados. Por ejemplo, ahora mismo, hace una semana y poco, regresé de una campaña de medidas en Singapur, precisamente para el tema de detección de nubes, utilizando uno de los radiómetros de MEDA, el RDS, que lo tenemos ahora mismo, está allí funcionando, detectando nubes durante los crepúsculos en Singapur. Quiero decir que al final, claro, tienes pocos datos. Aquí tienes estaciones meteorológicas, tenemos muchísimos datos, y allí no, ahí tenemos muy pocos. Pocos datos, pero bueno, son más que otros planetas dentro de lo que cabe. Marte lo tenemos muy estudiado, ¿eh? Si lo comparamos con Urano, Neptuno, pero bueno, al fin y al cabo los datos que tenemos, claro, tienes que sacarle mucho jugo, intentar compaginarlos también con medidas orbitales, complementarlos, mucho modelo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Claro, todo eso al final necesitas modelos matemáticos que intenten abrir ese camino de comprensión que necesitáis para justificar lo que estáis viendo, ¿no? Tendréis ahí un equipo, o por lo menos estaréis en contacto con equipos que unos harán modelos, otros diseñarán aparatos. Quiero decir que tiene que ser unos equipos inmensos y expertos en muchísimos campos, ¿no? Sí, tienes que complementarte muchísimo trabajando con la parte de modelización, parte de instrumentación, con los ingenieros, porque claro, muchas veces dices, esto puede ser una señal real, puede ser algo instrumental, puede ser partes más de pura modelización. Claro, al final, la modelización
O sea, a veces queda como un poco modelización, ¿no? Queda como que no es realmente físico, ¿no? Al final no. Pero claro, cuando tú tienes una ecuación que te funciona es cuando tienes un experimento idealizado. No es no es el cuando intentas explicar un hecho ya tan complejo como puedes tener una atmósfera, y ahí no te va a funcionar también la ecuación. Tienes muchos otros mecanismos que están jugando ahí un papel. Sí, sí, sí. Sí, la ecuación depende de unos parámetros, pero si se te olvida o no pones unos parámetros más, juegan muchísimos más de lo que hay en la ecuación, ¿no? Claro, entonces al final con los modelos, realmente lo que intentas es explicar. Los modelos se basan en principios físicos, en leyes físicas. Entonces, si tú en cierto aspecto tú eres capaz de reproducir una observación con una determinada incertidumbre y eres capaz de limitarla en el sentido de hasta qué lejos va tus conclusiones con respecto a lo que intentas explicar, en parte estás explicando la física que hay detrás de ese fenómeno concreto. Entonces, claro, la parte de modelización es muy importante porque nos ayuda a poner la física, a entender esa física, a entender... y claro, al final cuando tienes el clima, por ejemplo, es algo muy, muy complejo. Vamos, tan complejo que la ecuación que rige el clima, la atmósfera es una de las ecuaciones por antonomasia de la física, las ecuaciones de Navier-Stokes, que no se pueden resolver de manera genérica para todo, solamente se puede resolver para determinado tipo de casos, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que hacer simplificaciones, modelizaciones, intentar llegar a ese punto de poder intentar explicar determinado tipo de cosas. Por ejemplo, en nuestro artículo tiramos de transferencia radiativa para poder explicar las observaciones en los crepúsculos, microfísica de nubes, de todo el proceso de nucleación, etcétera. Y entonces, claro, sin ese tipo de modelos no puedes dar un argumento creíble, ¿no? En cuanto a que lo que estás observando se produce por eso, ¿no? Lo que ocurre es que al final, claro, los modelos, al final vas trabajando con los años, con diferentes grupos, vas colaborando. Al final estos modelos comienzan con una persona en el año 70 y pico, año 60 y pico, y poco a poco se van haciendo más grandes, más complejos, y vas aportando tu grano de arena a cada uno de esos modelos, ¿no? Y se van jubilando lo que Van jubilando, inicialmente van jubilando. comenzaron, ¿no? Pero no se les olvida, que no se les olvida que son los pioneros. Háblame del equipo con el que trabajas, el equipo así más cercano con el que trabajas y cómo organizáis eso. Sí, pues a ver, el equipo básicamente es, bueno, el equipo fundamental, el que desarrolló MEDA, está en el INTA. Entonces, bueno, desde el INTA es donde la propia operación del instrumento es donde se opera, se hace todo el software del instrumento, se dirige, por así decirlo. Luego está otra capa muy fuerte, que es la de los ingenieros que han desarrollado esos instrumentos y los cuales son fundamentales para calibraciones, interpretación de determinado número de datos. Y luego posteriormente tenemos la parte científica. La parte científica, hay una parte importante en el INTA, pero luego hay una componente internacional y también dentro de España muy importante. Entonces, generalmente tenemos reuniones semanales con todo el equipo científico de atmósfera de Marte 2020, y luego tenemos otras reuniones bisemanales del propio instrumento MEDA. El grupo de MEDA, por así decirlo, es un porcentaje muy grande de españoles, pero también tenemos gente de Estados Unidos, de NASA, bueno, de otras instituciones. También en el grupo de MEDA no, pero en ATM también tienes una contribución muy fuerte también de franceses, también de Inglaterra, creo que bueno, hay gente de origen inglesa, pero están en instituciones de Estados Unidos. Entonces, bueno, al fin y al cabo está muy bien porque al final una misión de este estilo, claro, estás con los popes, por así decirlo, con gente con muchísima experiencia en el tema de Marte, en el tema de misiones. Entonces, si quieres aprender es muy buen sitio porque estás colaborando pues, con los mejores, al fin y al cabo. Entonces, bueno, es muy demandante, al final la ciencia, trabajar con científicos generalmente es un tanto agresivo a veces. Los científicos, hay muchos que tienen mucho ego, hay otros que son tiburones. Hay que, Como en todos sitios. sí, exactamente. Lo que pasa es que uno cuando empieza a estudiar piensa que la ciencia no, la ciencia es bonita y que todo el mundo es bueno.
Entonces, lo que sí que es muy importante, claro, cuando te entras en determinados temas nuevos, claro, la gente saca las garras y claro, a uno le pueden desanimar muy pronto. Y al final, bueno, es simplemente seguir y seguir y seguir. Aquí no es cuestión Lo de de... Perseverance me parece a mí que el nombre está muy bien puesto, ¿no? Hay que Exactamente, eso perseverar. es. No, es que realmente va un poco en la filosofía de los Estados Unidos también, en cuanto a la investigación. Mira, yo me acuerdo cuando estuve haciendo el doctorado, yo hice una estancia en el JPL y cuando estuve allí, uno de allí de NASA me dijo, mira, aquí hay un dicho que es que el que más lejos, bueno, esto me dijo él, yo he retenido esto, ¿vale? Yo creo que ese era el mensaje, ¿no? Pero me decía que el que más lejos llegaba no era el más listo, sino el que más rápido se levantaba de los golpes que le daban en su carrera profesional y el que aprende de ellos el más rápido posible, ¿no? Entonces al final se basa un poco de eso, trabajas con gente que es muy exigente, que es muy, etcétera, y bueno, pues es simplemente reponerte, aprender y volver a levantarte. Luego también te digo que hay gente que es también excepcional, que saben muchísimo, no son nada arrogantes, son todo lo contrario, y siempre dispuestos a ayudarte. Y luego hay otros que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque te puede coger la idea y publicar antes que tú. Bien, pues háblame de ti porque siempre lo digo, ¿no? Tenemos entre la audiencia estudiantes, alguno puede escucharte y decir, "Jo, pues a mí me gustaría estudiar eso, pero es importante muchas veces saber cómo ha sido vuestro camino, ¿no? Porque cada cual encontrará sus propias dificultades porque todos somos distintos. Y les viene muy bien ese ejemplo. ¿Cómo se te ocurrió a ti lo de dedicarte a esto? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues al final yo estaba terminando la carrera, no tenía muy claro yo qué hacer. Bueno, empecé como un poco en la empresa, como becario. Y entonces luego salió una beca en el INTA para temas de atmósfera aquí de la Tierra utilizando el LIDAR. Yo lo vi, es que me interesa mucho. De hecho, empecé a hacer un máster también en matemáticas y como que me picaba, ¿no? La investigación, me gustaba. Entonces al final empecé esta beca. Entonces salió una oferta en Francia a través de un contacto del grupo de aquí del INTA, me lo dijo, entonces postulé y era para trabajar para desarrollar los modelos para uno de los sensores que iba a volar en ExoMars, una de las misiones europeas a Marte, con un instrumento que se llamaba el ODS. Entonces postulé y me dieron la beca. Fue bastante duro porque según empecé la beca, yo muy bien allí, en Francia, perfecto, muy contento. Además, mi director de tesis, que ahora mismo me llevo súper bien con él, es fundamental, ¿no? Es una de las cosas que yo siempre le he dicho a la gente, ¿no? A los jóvenes investigadores, que quizás una de las cosas que más condiciona tu carrera profesional futura es tu director de tesis. Por ejemplo, en este caso fue una elección fundamental. Lo que ocurrió es que precisamente por la crisis, el instrumento que había sido seleccionado para ir a Marte, pues 2 meses después, el NES, que es el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, dijo que no lo financiaba finalmente. Entonces al final me quedé yo con una tesis, con un sensor que no iba a volar a Marte. Entonces, bueno, al final utilicé datos de tierra para hacer algún artículo de polvo y nubes aquí en tierra. Trabajé un poco también sobre el tema de Titán para que hubiese también un poquito de ciencia también más. Pero bueno, al final el tema de cuando trabajas fuerte y lo consigues y dices esto tiene que salir, pues claro, el instrumento que reemplazó a ese otro instrumento, pues resulta que era español, desarrollado en el INTA. Entonces, en una de las reuniones de esta otra misión, que a pesar de que nosotros hayamos salido por el tema este, fuimos invitados. Entonces yo hice una presentación de todos los modelos. Yo estoy en mi último año de tesis, hice pues los modelos que había hecho, las campañas que habíamos tenido. Y entonces fue la persona, el responsable de ese instrumento aquí en el INTA. Y entonces fue como, dice, mira, nosotros tenemos este instrumento, tú no tienes un instrumento, nosotros no tenemos un científico que haga los modelos para este instrumento. Entonces al final pues tuve la suerte de colaborar. El instrumento era diferente, pero al final los principios de medida eran muy similares. Entonces al final era una adaptación que había que hacer de los modelos para ese instrumento. Lo que ocurre es que, bueno, de nuevo, ¿qué ocurrió? Cuando juegas con planetología, si juegas desde el principio, es decir, desde el inicio del instrumento hasta el último momento,
juegas en riesgo, porque es muy complicado hasta llegar a ese último punto. Ese instrumento voló a Marte, pero colisionó contra la superficie. Era la sonda Schiaparelli. Entonces, bueno, al final dices 4 años trabajando en esto y al final ni una medida. El caso es que, bueno, una vez que terminé la tesis, hice trabajo también sobre Titán, estuve haciendo una estancia también en JPL y luego hice un postdoc en la Universidad de Oxford. Estuve 3 años trabajando sobre los gigantes de hielo. Entonces ahí sí que era ya trabajar con observaciones de telescopios, con modelos de transferencia radiativa y otros modelos con los cuales empecé a trabajar yo también de microfísica, pues intentar comenzar a estudiar pues estas otras atmósferas. Entonces, al final, pues bueno, era al final un poco como ir cambiando de atmósfera, de trabajos, pero al fin y al cabo realmente te aporta mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo es... Claro, vas recogiendo experiencia. Claro, al final te da como un contexto, una visión más global, ¿no? Ves, pues este es un gigante gaseoso de hidrógeno, helio, tal, diferente, ¿no? Entonces, bueno, al final comencé con este postdoc en Oxford, pero bueno, siempre manteniendo la colaboración con la gente de aquí del INTA. Y de hecho... había otro sensor que era el de ExoMars 2022 y luego había otro sensor que era el de MEDA. Entonces, con esta colaboración siempre la tenía como una opción luego para volverme a España. Entonces, posteriormente, en 2019, me volví a España con una fellowship que luego, bueno, pasado 2 años ya, pues me consolidé ya en el puesto, etcétera. Entonces, al final, todos esos modelos con los que había trabajando, tanto que aunque no había tenido un instrumento para aplicarlos, al final era la persona para analizar esos datos, que son los modelos que luego he utilizado para el propio instrumento de MEDA. Teníamos también para el tema de ExoMars, pero al final, por la guerra de Ucrania, se ha roto la colaboración con Rusia y entonces uno de esos instrumentos iba con la sonda de Rusia. Entonces, bueno, otro instrumento que no... Pero bueno, al final, quiero decir, es un camino que puede ser a veces... Hay gente que lo tiene más fácil, hay gente que lo tiene más complicado. Pero bueno, al final es trabajar, ¿no? Al fin y al cabo lo que es fundamental es trabajar en ello. Y sobre todo yo creo que es, como he comentado antes, muy, muy importante es levantarse cuando algo no sale, da igual, insistir, disfrutar también, que es fundamental también de lo que se hace, que no te dé miedo. O sea, quiero decir que al final Claro. es eso, ¿no? O sea que eso es lo que le recomiendas a cualquiera que quiera empezar, ¿no? Completamente. Tranquilidad, que sea valiente y que persevere, ¿no? Exactamente. Lo que sí que es cierto lo que es muy importante es identificar si tú quieres tener un fin concreto, un objetivo concreto en tu carrera profesional de investigación o cualquier cosa. Lo que sí que es importante es identificar cuáles son los pasos para llegar a ello. Y una vez que lo tengas identificado, llevarlos a cabo. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy, quizá el básico, es las colaboraciones internacionales. Hoy día es que es clave, o sea, no puedes, o sea, una institución, un centro, un grupo de investigación se nutre de colaboraciones, no pretendas hacer todo tú solo, eso no es factible. Intenta de colaborar de ir con gente de diferentes países, de irte a Europa, irte a Estados Unidos, irte a Japón, a China, lo que sea, porque de formas diferentes de ver los problemas de la gente es fundamental. Muy interesante, pues ahí quedan los consejos para aquellos que nos escuchan. El tiempo se nos ha echado encima, nos tenemos que despedir, ya solo me queda pues agradecerte estas palabras, estos consejos para los estudiantes y sobre todo todas estas cosas que nos has contado sobre ese planeta rojo que ahí está y que plantea preguntas por todos sitios. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Hemos hablado con Daniel Toledo Carrasco, es investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Gracias, Daniel. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.